Bienvenidos a Mainovate, el podcast líder en Hispanoamérica, donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saludan sus co-hosts especialistas mineros, Miro Niveler, Fred Camus y quien habla Francisco Rubin. Hoy estamos tremendamente complacidos de tener un episodio muy especial, perteneciente a nuestra tercera temporada de este podcast. Hoy tenemos una presencia internacional, pero no cualquiera, tenemos una presencia internacional importantísima, que ha tenido, yo creo que, una influencia determinante en la minería de un país vecino, con el que nosotros tenemos mucha interacción en nuestra industria minera, que es Perú. Rómulo Mucho, vamos a partir haciéndole una presentación, pero muy probablemente se nos quede corta. Va a ser una humilde presentación porque tiene mucho más que contarnos a nosotros. Para nuestra audiencia, Rómulo Mucho es de formación, estudió Ingeniería de Minas en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, tiene un posgrado en la Universidad Mayor de San Marcos de Perú, ha trabajado y tiene experiencia en alta dirección, tiene también una especialización en alta dirección en la Universidad de Piura, tiene una formación de educación continua en Queen's University Kingston, en Canadá. Ella ha participado de procesos internacionales de becas, de Atlas, de JICA, y en sus cargos, la verdad, tiene, y aquí yo creo que nos vamos a quedar derechamente cortos, Rómulo, pero vamos a tratar de hacerle justicia a toda su experiencia. Yo creo que este punto es muy importante porque para nuestra audiencia yo creo que estamos hablando de un invitado de un peso bastante grande a nivel internacional, así que aquí vamos. Ha trabajado en el sector público y político, ha sido congresista de la República del Perú, ha sido viceministro de Minas en el gobierno de Perú entre los años 2001 y 2006, fue ministro de Energía y de Minas del Perú nombrado el 13 de febrero de 2024, tiene experiencia en el sector académico y gremial, en particular en el sector privado se ha desempeñado en rubros con más de 40 años de experiencia en el sector, en empresas que incluyen Minera Regina, Tintaya, Comsa, Minera Málaga, Cementos Pacasmayo, Minera Cipán, entre otros. Pasamos a la tercera parte, que es otra cosa más importante que trae Rómulo a la mesa, que tiene que ver con sus logros y distinciones. Tiene distinciones académicas en la Orden de Ingeniería Peruana, es doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Altiplano en 2012 y en 2018. Tiene distinciones honoríficas en otras universidades, Tumbes, Puno, Daniel Alcides, Premio President's Citation del Society Mining, Metallurgy and Exploration de Estados Unidos, líder empresarial del cambio del LEC 2023, y además fue congresista y miembro de comisiones legislativas y varios acápites que han salido de la normativa legal vigente en Perú. Por lo tanto, estamos hablando de un actor clave en la industria. Rómulo, ¿le hace justicia o no le hace justicia a esta presentación que hemos hecho? ¿Se nos quedó algo en el tintero? Y primero que todo, muy bienvenido, Rómulo. Felices de tenerlo acá. Gracias, Francisco. Gracias, Fred. Encantado de esta mañana de conversar con ustedes y obviamente los temas que abarcan son muy trascendentes el día de hoy. Creo que lo vamos a disfrutar esta conversación. Exactamente, Rómulo. Nosotros estamos muy felices de tenerte acá. Para nosotros eres uno de los principales actores de la minería del Perú. Has tenido una gran trayectoria con una gran influencia. También tenemos algo en común nosotros tres, que los tres hemos estado vinculados al mundo de la academia, al igual que tú. Y eso también permite que quizás esta conversación podamos tocar un poquito de cómo se vinculan los minerales críticos, este contexto geopolítico, lo que está pasando en Latinoamérica con aquello y viceversa. Y yo voy con una pregunta clásica que tenemos acá en el podcast, es ¿cómo llegaste a la minería, Rómulo, y por qué? Yo estudiaba secundaria en mi pueblo y tuve un profesor que me enseñó economía política. Lo recuerdo bien como si fuera ayer. Y dentro del curso de economía política tocamos minería. De los productos mineros, de los minerales, y aquel momento, si no me equivoco, era el año 1973 o 74, en que el Perú era trascendente en la minería porque producía un sinfín de metales polimetálicos, producíamos cobre, plomo, zinc, oro, plata, y de la refinería de La Oroya, que casualmente salían como, después de los 5 productos, otros subproductos que sumaban casi 20 salían de la refinería, salían teluro, indio, cadmio, berilio, arsénico en su estado puro, realmente espectacular, espectacular. O sea, siempre he pensado que nuestros concentrados, nuestros minerales, más allá del cobre, la plata, el oro que puede acompañar molibdeno, tienen muchos más elementos, muchos más componentes, ¿no? Y eso siempre lo he tenido acá en la mente. O sea,
Eso es lo que hoy está en juego, en riesgo de lo que estamos hablando. Y de ahí me gustó la minería. Terminando la secundaria, tuve la suerte de trabajar en una planta concentradora como analista del... Todavía no habían los métodos modernos, era la marcha analítica para encontrar el porcentaje de cobre de los reactivos utilizados. Todavía recuerdo el tioasulfato de sodio, permanganato de potasio. Eso hizo que abrazara la carrera de ingeniería mina, ¿no? Y no me arrepiento, me ha dado grandes satisfacciones y también en un momento decidí entrar a la política, ingresar a la política y eso sí me ha permitido ser congresista, viceministro, ministro, también presidente del IGEMET, que es el Servicio Geológico, por casi más de 4 años. Es decir, conozco, digamos, creo conocer más o menos la legislación, de los errores, de las ventajas y desventajas que hoy estamos pasando en el país, ¿no? Y qué es lo que falta hacer, que siempre lo he defendido con mucha convicción, qué es lo que hay que hacer para ser un país más competitivo, ¿no? Y eso son temas que estoy abordando en mis conferencias. A la vez soy profesor en la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, efectivamente nos habíamos quedado un poco cortos con la presentación, nos faltó por mencionar un par de cosas, eso demuestra ahí los 40 años de experiencia que trae la mesa Rómulo. Rómulo, tú mencionaste varias cosas importantes que motivaron ahí tu llegada a la minería, pero al parecer tu llegada viene desde mucho antes, estaba planificado, siempre estuvo destinado a ir por ahí y terminas siendo un actor clave a nivel nacional, creo yo, de nuestro país vecino Perú, y sigues siendo parte activa de estos desafíos. Hay desafíos claros hoy en la industria que dicen relación con escasez de lo que podemos ofrecer versus la demanda que se viene a propósito de la transición energética y a la vez también cómo los países se van activando y van siendo flexibles hasta este aumento de demanda, cómo se van preparando. Y aquí es donde vamos entrando a temas, por ejemplo, de geopolítica y regulatorios que estarán influyendo, ¿no? Por ejemplo, en los precios. Recordemos que esta semana tuvimos un alza histórica del precio del cobre que superó las $6 por libra. Entonces, ¿cómo crees tú que debiese ser la estrategia que debiesen adoptar los países vecinos? Por ejemplo, que tenemos acá, que somos en el cono sur de Sudamérica. ¿Cómo deberíamos prepararnos ante estos desafíos que se nos vienen de mucha demanda, escasez de oferta y cómo estamos siendo ágiles para estar preparados para ese impacto que se viene? Mira, empezaré diciendo que Perú empieza su historia minera en 1902. Se dio la primera ley general de minería. Tuvo casi 48 años de vida. Llegamos a 1950, gobierno de Odría, puso el código del 50, fue muy promotora. La anterior ley permitió que llegaran empresas extranjeras como la Cerro de Pasco Copper Corporation. Con la segunda, el código aún más, llegó la Southern Perú, Marcona Mining, Homestake Minerals, Enjoy Minerals, Northern Mining y muchas empresas más, más que todo americanas, ¿no? Luego llegamos al 71, el gobierno militar de corte socialista nacionalizó muchas minas, proyectos, y creó la nueva ley, la 18880, que fue totalmente estatista, que fue un retroceso enorme, digamos, en la promoción de proyectos y también la producción en Perú. Hasta que llegamos a 1992, ya con el gobierno de Fujimori, que se dio el decreto legislativo 014, ¿no? Que rige hasta el día de hoy. En ese recorrido hemos aprendido bastante, ¿no? Y muchas cosas han cambiado. La minería siempre lo hemos visto como algo, los insumos que nos dan para la vida moderna, para la agricultura, los fertilizantes y últimamente para la transición energética, pero en breve tiempo, en los últimos años, ha cambiado radicalmente la forma de ver a la minería, ¿no? Hay un cambio de paradigma y que mucha gente todavía no lo entiende, ¿no? Distinto de los países donde realmente la minería está en la mente de las personas, por ejemplo, Chile, ¿no? Chile, estoy seguro que más de 80% sabe de la minería y cree en la minería, desde aquel mensaje del 1971 de un presidente socialista que dijo que el cobre será el sueldo de Chile, algunos dicen el cobre será el pan de Chile. Creo que es muy potente ese mensaje. En el Perú aún no es sólido el conocimiento de la importancia de la minería. Por eso tenemos muchos conflictos, ¿ya? Y en algunos países peor.
y Argentina, que recién despierta, eso es parte lo vamos a tratar al último. Entonces, hoy estamos entre los cambios geopolíticos, que de estos insumos industriales que eran vistos de otra forma, hoy no. Hoy son activos estratégicos de la seguridad económica, seguridad energética y seguridad tecnológica. Los minerales ya llamados críticos, que también sería largo explicar, hoy son la sangre de la economía digital, que sin ello no hay vida moderna. Sin ello ya no hay vida, hay que decirlo así. Entonces, de ahí que cobra mucha importancia. Ahora los precios ya no solo dependen de la oferta y la demanda, como antes siempre lo decíamos. Si hay más cobre, que dice London Metal Exchange o las bolsas de valores, hoy no. Hoy se suma a muchos riesgos, al riesgo país, a los riesgos sociales, los riesgos de la cadena de suministro, y eso trae bastantes, y afectaciones a la sociedad, afectación digamos, a la economía misma, ¿no?, de nuestros países, ¿no? Primeramente, estos insumos ya dependen de otros factores más, que no solamente es lo que estamos hablando, oferta-demanda. Entonces, eso trae como consecuencia, digamos, que hoy tenemos que ver cómo suben, si no suben, cómo está la producción de los distintos continentes, ¿no? África, América Latina, Australia, y quién últimamente ha concentrado la dominancia, no tanto de la producción, sino del procesamiento y la refinación, ¿no? Que hoy prácticamente casi todo el mundo está supeditado, pero eso puede variar en el futuro, por eso que tenemos problemas de costo. Si suben estos insumos, no pueden subir los carros eléctricos, las energías renovables, los semiconductores, todo lo que se puede sacar o se puede tener con estos insumos tan esenciales hoy. Y luego también hoy día son componentes de la seguridad nacional y la resiliencia industrial. ¿Qué significa esto? De que quien tenga estos insumos va a ser sostenible en el tiempo, y si no, prácticamente va a ser muchos problemas, y eso planteará muchos retos al mundo. Y también esto trae pues consecuencia, digamos, de que en todos los países, ahora al hilar fino, digamos, en las licencias sociales, los conflictos sociales y territoriales, que no es fácil hacer en Mina, en el mundo, en el mundo, no solamente en Perú, en Chile, Bolivia, Argentina, también lo es en Arabia, en África, países desarrollados mismo, en Canadá, en Estados Unidos. No ha sido posible pasar muchos proyectos que se han descubierto hace muchos años. Y finalmente, pues esto ya trae otra consecuencia, ya la nueva geografía del poder. ¿Quién domina estos insumos tecnológicos? Domina el mundo, ¿no? O sea, condiciona, restringe, presiona, y ese es el riesgo muy grande que está pasando en el mundo. Además, como dice un dicho, hay una guerra silenciosa que se está librando en este siglo XXI, ¿no?, que es la lucha por estos materiales que en el futuro, quien domine esto, la energía, los insumos críticos, dominará el mundo. Tanto se ha vuelto muy, muy, muy trascendente, y gracias por este podcast para poder entender, conversar sobre la importancia de... Buenísimo y totalmente alineado con cosas que tú mencionas ahí, Rómulo, muy, muy relevantes. Por ejemplo, lo primero, hablaste de un tema de percepción, de un cambio de paradigma que se hace y cómo se percibe la minería desde distintos países que son claves en la industria. Estamos hablando de países que son protagonistas. Nosotros hemos jugado un rol activo, protagónico en este espacio de transición, ¿no? De transición y este cambio de paradigma hacia la minería. De hecho, el rol que estamos jugando hoy como proveedor de insumos, seguimos en esa esquina, ¿no? En 2024 los principales exportadores de concentrados de cobre a China fueron, por ejemplo, Chile, Perú y México. Chile 21.000 millones de dólares, Perú 15,4 mil millones de dólares,
México 3,7 mil millones de dólares, y esto involucra que los países vayan eh, ajustando sus políticas internas, vayan ajustando cómo van manejando esta presencia de minerales que están, porque para nuestra audiencia, quizás que no es tan minera, hay dos conceptos que son claves para poder afrontar estos desafíos mineros: recursos y reservas. Recordemos que las principales reservas de cobre, vamos a tomar dos minerales que son los que están hoy pegando muy fuerte en la economía mundial: cobre y litio. Y justamente somos actores principales, tanto Perú como Chile, en estas dos materias. En cobre, prácticamente yo diría que más de un 35% de las reservas mundiales están entre Chile y Perú actualmente. Eh, y por otro lado, el litio también está con el conocido triángulo del litio, donde Chile y Perú son actores claves también. Sumando Bolivia, tenemos prácticamente 50% de las reservas de litio mundiales que hay. Una reserva, por definición, es la concentración que se tiene mapeada, que es factible de explotar económicamente, sujeto a un par de decisiones más, para que un proyecto minero se eche a correr. Entonces, ahí, Rómulo, la verdad es que estamos súper alineados con esa visión de que para que un mineral sea considerado estratégico, también tienen que estar otras componentes que tienen que ver con temas políticos, de ingeniería, de planificación, de activación social, sobre todo, de cómo podemos obtener la licencia social. Y ahí quizás me gustaría si nos puedas dar un feedback pequeño con respecto a eso, Rómulo. La licencia social en Perú, que tiene que ver con este tema de la percepción, la licencia para operar, que se le llama. ¿Cómo ves tú ese tema hoy, el Estado al día de hoy? ¿Cómo lo ves? Efectivamente, y los países que hoy son proveedores importantes es América Latina, otra vez África, también Oceanía, pero si vamos a nuestro de Latinoamérica es un proveedor relevante de estos insumos, materias primas, ¿no? Y cada país ha avanzado en la medida que ha sido posible, sus gobiernos como política de Estado, ¿no? Chile largamente tuvo un ascenso espectacular, digamos, para llegar a ser el primer productor mundial de cobre. Perú, a trompicones, digamos, de alguna manera, en los últimos años ha escalado y a cerca de 3 millones de toneladas, creo que hemos llegado el año 2025. Bueno, Argentina despierta recién con 8 proyectos casi por 30 mil millones de dólares, pero va a tomar un periodo, todavía estamos hablando de, no es mañana, ¿no? Tiene 10 años, 15 años de desarrollo que demora desarrollar un proyecto, ¿no? Pero tienen un elemento muy especial que es el RIGI, ¿no? Y muchos países en los últimos años han puesto así, digamos, digamos, política de Estado con medidas como el FAST 41 en Estados Unidos, el Fast Track en Canadá, el RIGI, Ecuador también ya está desarrollando 2 proyectos adicionales a los 2. Colombia está en stand-by por su tipo de gobierno, Bolivia también. Yo creo que Bolivia con el nuevo gobierno igual va a despertar en todos los proyectos porque también es una región muy rica en recursos, ¿no? Entonces, de allí Latinoamérica es muy relevante, ¿no? Y tenemos ventajas, nuestra geología, muy rica en recursos todavía. Yo sigo diciendo de que todavía en la cordillera de los Andes nos depara grandes sorpresas. O sea, más descubrimientos, hay que invertir más en exploración. Tenemos una experiencia minera trascendente de más de un siglo. Chile, tanto en open pit como en subterráneo. Siempre escucho que hablan de estar ya en la frontera del conocimiento, claro, no óbice de problemas también, problemas técnicos, geomecánicos, que minería a cielo abierto, minería a mediana escala en subterráneo. México, Brasil es un gigante, especialmente hierro, ¿no? O sea, tenemos experiencia minera. Esto es una ventaja de América Latina. No podemos decir que las minas modernas están ahora en Australia, en Canadá, ya están en América Latina. Tenemos minas modernas, clase mundial, tanto en Chile, en Perú, Brasil, ¿no? Y luego también el momento geopolítico que hoy es muy favorable, debido a la dominancia de un gigante. Existen muchas iniciativas de cortar esa dependencia y hay organismos multilaterales que quieren apoyar a América Latina, ¿no? De instalar, digamos,
digamos, centros de procesamiento, refinación, es decir, la cadena de valor, el downstreaming, en la que nos hemos quedado, ¿no? Fundamentalmente nosotros. Y luego también estamos en que tenemos problemas de los permisos que en los últimos años demoran décadas, y también cientos de permisos, 200, 300, 400 permisos, que ha complicado totalmente, digamos, el desarrollo tiempo real de los proyectos, ¿no? Y también el tema del agua, más o menos en nuestros países. Chile es vital el agua. O sea, 3 ventajas, 3 desventajas. Eso es lo que América Latina. En resumen, América Latina es relevante por recursos, por su geología, pero no lo es en cadena de valor, ¿no? Exacto, Rómulo. Y ahí me gustaría a mí tomarme un espacio para romper la cuarta pared, como le decimos nosotros acá en nuestro podcast, y contarle a nuestra audiencia qué son los minerales críticos. Y no la definición larga donde uno ahí abunda en algo muy técnico, sino que en algo súper sencillo. Los minerales críticos son aquellos esenciales para la economía y la seguridad nacional. Listo. Después lo que venga de ahí hacia abajo es el contexto técnico. Y en ese ámbito, estos minerales no son importantes por sí solos, son valiosos en sí mismos, sino porque habilitan. ¿Y qué habilitan? 4 agendas súper esenciales para el mundo. La primera es la transición energética, que ya creo que en este momento del podcast ya lo hemos desmenuzado, la digitalización global, la automatización tecnológica y la electromovilidad. Son los 4 puntos de pilar esenciales de la economía global, en donde los minerales críticos son muy importantes. Y desde ese ámbito, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Por qué cuando estamos hablando de estos contextos geopolíticos se ve tanto esa dependencia de nosotros? Porque en Latinoamérica tenemos cosas bien importantes. Y aquí se encuentra, por así decirlo, dentro de lo que es mi opinión, Rómulo y Francisco, la transición o el corazón de la transición. Porque en la región concentramos entre el 50 al 60% de las reservas globales de cobre. Tenemos más o menos un 40% de las reservas globales de litio, conocida obviamente. Y hace poquito estaba leyendo, creo que el martes, que se han encontrado grandes depósitos de tierra rara en Brasil, que lo podría llevar a ser incluso hasta el segundo mayor productor de tierra rara, si es que ellos logran transformar eso que tienen bajo el subsuelo en algo productivo. En ese ámbito hay algo importante. No quiero que la audiencia y dentro de esta conversación entienda de que tener los recursos naturales ya con eso está todo. Nosotros necesitamos transformar esos recursos naturales en algo que sea una capacidad transformadora, en un producto de valor agregado. Es ahí donde realmente está el valor, porque el recurso por sí solo no nos va a garantizar ningún tipo de poder. Y en ese ámbito, en esta transición, porque no vamos a poder quizás, y siendo súper concreto en Latinoamérica, crear un auto eléctrico y competir con Tesla o BYD desde ahora. Pero sí hay una ventaja competitiva que podemos tener en Latinoamérica, y yo creo que sobre todo Chile y Perú, que somos los más maduros en minería, que es cómo hacemos bien los proyectos, cómo garantizamos esa promesa bancable. Y discúlpame, Rómulo, que me haya tomado todo ese espacio antes de hacer la pregunta, pero no quería cortar el hilo conductor entre la primera parte y la segunda. Entonces, ¿qué tan preparado está la región para pasar de ser solo un proveedor de recursos naturales a un actor estratégico dentro de la capacidad global de producir minerales críticos en la cadena de valor? Mira, el concepto de mineral crítico surge en los Estados Unidos, ¿no? Hace unos 10 años. Luego, creo que no le tomamos importancia, nadie lo toma importancia hasta que la Agencia Internacional de Energía publica su primer libro en el año 2021, donde ya sueltan las alarmas en cooperación con los servicios geológicos de Estados Unidos, de Inglaterra y de la Finlandia. Empiezan a analizar qué es lo que tiene el mundo, país por país, y cómo está la producción. Inicialmente, como decía el geólogo William Chávez, más era oferta y demanda, ¿no? ¿Cuánto se está consumiendo? ¿Cuánto existe de reservas? ¿Para cuántos años alcanza? Claro, calza el término crítico. Esto es mucho más importante que solo por eso, ¿no? Entonces, cada país entiende de acuerdo a lo que tiene
y vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando en mostrar su portafolio de proyectos, sus reservas, sus recursos, que el recurso es lo que se prevé que existe, de acuerdo al ambiente geológico, a la evaluación, digamos, in situ. Reserva es lo que llega cuando se ha perforado y se ha detenido, se ha identificado y cuantificado cuánto de mineral hay, con qué contenido, luego se hace la evaluación económica preliminar, se sigue avanzando hasta que llegamos al estudio de factibilidad. Pero una vez que empiezas a producir, sigues explorando. Y resulta que en el mundo, de que no es exactamente la cantidad de reservas lo que tiene el yacimiento. Puede tener doble, triple de reservas si es que comienzas a seguir explorando en brownfield, ¿no? Que es lo que está sucediendo en Chile, más que todo. Aquí en el Perú también, Toquepala empezó en el año 1960 la producción. Hoy Toquepala tenemos para 50 años más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos falta? Es que le hemos descuidado en la generación del conocimiento de la investigación científica, o sea, avanzar en la cadena de valor. Ya mucho se habla hoy día de la cadena de valor. En el Perú a veces hasta se dice que se vende piedra. Obviamente que no se vende piedra, porque solo llegar hasta el producto comercializable, que puede ser un concentrado, un cátodo, hay mucha tecnología, mucha inversión, mucho conocimiento, pero en la línea de la cadena de valor eso no representa todavía ni siquiera el 10%. Conforme he estudiado, tengo toda una presentación sobre la cadena de valor de muchos elementos, los más importantes, ¿no? Que eso incluye mucho más recursos, mucho más conocimiento, que es donde América Latina no tiene. Por eso yo creo que en el futuro las alianzas van a ser importantes. La transferencia tecnológica, como dije hace rato, hay un momento geopolítico importante en que organismos multilaterales, Banco Mundial, el BID, están intentando, digamos, establecer, digamos, estas cadenas, estas instalaciones para poder romper la dependencia hoy de un gigante que tiene la dominancia absoluta. En producción tiene más o menos 50-60%, en procesamiento un 70-80%, pero en refinamiento tiene casi el 90-95%. Ya y eso lo han preparado durante décadas, no ha sido de noche a la mañana, ¿no? Eso yo recuerdo cuando dijo Deng Xiaoping en el año 1992, dijo ya, China, no, Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras, ¿no? Eso, y ha preparado, y ha habido una preparación académica en las universidades de ver cómo es la tecnología del procesamiento, y hoy pues mira tranquilo desde la palestra, pues, ¿no? Pero nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Creo que esas políticas de Estado tienen que establecer, pero ya, no es tarde de lo contrario, porque si así lo hacemos, en la escala de precios del valor del metal, inclusive de las empresas mineras, hoy solo vale 1% de todo el valor que produce Marco Tifani. Por eso decía en una charla que daba Mining hace algunos años, la minería soporta el 45% de la economía mundial, pero hoy es mucho más, hoy es mucho más. Sin duda, Rómulo, un rol protagónico. O sea, todo lo que estamos conversando reafirma el mensaje de que la industria minera hoy tiene un rol protagónico en la activación global, en todas las aristas que tienen que ver con eso. Yo quiero revisitar un par de conceptos para nuestra audiencia que tú mencionaste, Rómulo, que son importantes. Hablaste del BID. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un ente clave acá en esta activación de cómo la minería va avanzando o se va, digamos, trancando en procesos de habilitar o no nuevos proyectos, de habilitar iniciativas clave que tienen inversión de grandes capitales. Mencionaste también lo que es el RIGI. Hoy toma mucha relevancia el RIGI. El RIGI para nuestra audiencia que no es minera es el régimen de incentivo a la inversión y generación de exportaciones. Es un marco legal que está pegando muy fuerte hoy, sobre todo en la minería argentina a propósito. Recientemente, hace un par de meses atrás, se aprobó un RIGI por un monto bastante elevado en Argentina, habilitando proyectos que son
y voy a conectar con otro concepto que tú mencionaste, partieron siendo brownfield. Para nuestra audiencia existen los proyectos greenfield y brownfield. Los greenfield son aquellos proyectos en los que no se ha hecho minería antes, los brownfield son los que tienen ciertas instalaciones y sobre esa infraestructura existente se hace una expansión. Claro ejemplo de esto es lo que está pasando con los proyectos justamente de nuestro país vecino Argentina, con Mara, por ejemplo, que tiene que ver con la activación de una mina anterior que se está explotando hace más de 10 años más o menos atrás y ahora se va a volver a explotar. Otro proyecto que tiene que ver con este tema de brownfield icónico, ustedes tienen muchos en Perú, quizás tú nos puedes mencionar un par ahí, Rómulo, pero acá en Chile tenemos algunos súper icónicos que siempre se están activando. Chuquicamata, por ejemplo, pasó de ser open pit a pasar a ser una mina subterránea, underground. Y estamos hablando de grandes niveles de producción. Entonces ahí me gustaría quizás pasar a conversar, Rómulo. Hablemos de asset minero, cómo estábamos contemplando. Perú tiene una presencia importantísima. Está Antamina, está Antapacay, están otros asset mineros importantes que están activando la industria minera peruana. Existen planes de expansión. Sin embargo, desde la percepción que tenemos desde afuera, yo quizás como chileno hacia lo que está pasando en Perú, la licencia social para operar y la habilitación o agilización de los permisos para poder activar estos proyectos claves para que sean operativos y puedan ayudarnos a abordar estos desafíos estratégicos que se nos vienen. ¿Cómo lo ves tú, Rómulo? ¿Cómo ves ese escenario hoy de que se puedan activar o frenar o vincular efectivamente las intenciones de inversión con la realidad de la minería? Mira, mucho depende de las políticas de Estado de cada país. Como lo has dicho, el RIGI. Bueno, están empezando el RIGI, régimen de incentivos para las grandes inversiones. Ya tienen identificado BHP con Lundin, el Vicuña, Pachón, Tacataca, Mara, Azules, de medianos a grandes, casi 30.000 millones ya casi comprometidos. Es dentro de poco va a ser un jugador global también Argentina, cobre, y en litio, como bien lo has dicho, el triángulo, nomás muchos dicen 50, 58, 55%. Si añadimos que tenemos un proyecto de litio en roca en el sur del Perú, en Puno, que tenía recursos casi 10 millones de toneladas, pero hagámoslo reservas, la mitad por lo menos, hay unos 5 millones de toneladas de litio también, pero en roca. En cobre sí, cobre todavía tenemos mucho más. Hay que seguir explorando. Hay un par de nuevos descubrimientos en Perú en este momento, ¿no? Igual en Chile, o sea, toda la cordillera de los Andes en realidad nos depara grandes sorpresas todavía, ¿no? Y por lo tanto, la política de Estado tiene que ir más allá de la simple extracción, porque extraer es exportar poder, le estás dando poder a otro, no manejas, no tienes el sartén por el mango. Estamos supeditados que otro nos ponga el precio, ¿no? Y ahí estamos perdiendo mucho dinero. Cuando vemos en la cadena de valor un proyecto que se comercializa por tonelada, ¿cuánto cuesta en el mercado? Versus todos los pasos siguientes, ¿a cuánto llega? ¿No? En el caso del litio, más o menos de 1 a 100, ¿no? En el estudio que hizo la CEPAL, que ustedes seguramente lo han visto. Y participan no solamente pues el fabricante de carros donde va a ir a la batería, el pack de batería, sino hay otras empresas que son los precursores, los potenciadores, los que hacen el empaque, luego es un largo camino, ¿no? Entonces, ese camino es lo que nosotros, si establecemos una alianza entre nuestros países, podemos alcanzar. Más allá, no hay otro camino, no hay otro camino, porque si cada uno camina por su lado, no vamos a tener resultados. Y ahora, cada país también ha avanzado en algo en el conocimiento. Chile, mi respeto para Chile, tiene gente capaz, hay muchas startups que están haciendo, como por ejemplo Seibo, yo comento siempre Seibo, ¿no? Que está apoyado por las grandes empresas que hoy prácticamente ya tienen ciertos resultados en la lixiviación de sulfuros, por ejemplo, de baja ley, ¿no? Entonces eso es un salto espectacular. En el caso de Australia, yo he visitado tantas veces Australia, muchas minas de Australia,
Claro, el Zairo trabaja también en el Centro de la Investigación, Desarrollo. Eso es lo que nos falta, es el eslabón en el que tenemos que entrar. ¿Para qué? Para poder tener mayor economía. Nosotros nos contentamos. ¿Cuánto hemos exportado? Chile exporta este año, en 2025, si no me equivoco, más de los 60.000 millones de minería. Perú más de 50.000, ¿no? La diferencia más o menos de 10.000 millones ya. Pero ahí quedamos, ¿no? Si aplicáramos en la cadena de valor algo intermedio, más allá, esto se duplicaría, triplicaría, cuadruplicaría, ¿no? Es tan fácil. Eso es lo que falta y eso lo va a hacer trabajando juntos. Y ahí hay un punto que me gustó bastante que mencionaste, Rómulo. Bueno, son varios. El primer punto, alianzas entre países latinoamericanos. Perfecto. Creo que eso es como lo que buscamos en este podcast, que los distintos invitados que vienen acá se conozcan entre sí, los conozcan la audiencia y eso genere sinergia. Y el otro punto que nosotros siempre hablamos, y hemos invitado ya a varias startups chilenas, es cómo esas startups ahora influyen en la industria minera. Y acá yo creo que nosotros, Chile y Perú, tenemos un rol, lo voy a decir metafóricamente, paternal con respecto a los otros países latinoamericanos que algunos están recién comenzando el tema de minería. O sea, recién comentaba Francisco, oye, Argentina tiene el RI, es un súper buen ejemplo, ¿cierto? Algo súper importante que están haciendo son aquellas inversiones que están sobre los 200 millones de dólares, que le permita al país una estabilidad de esa inversión al menos protegida a 30 años, o sea, pase lo que pase, esa inversión está protegida, hay un 25% de evolución del IVA de manera acelerada y aparte cuando están en su etapa de exploración, no hay ningún tipo de retención en términos monetarios. Y por otro lado, tienen beneficio aduanero, o sea, el RI hace todo eso, el beneficio aduanero es decir, oye, si traes algún tipo de equipamiento o bien de capital, no te vamos a cobrar nada sobre eso. O sea, ven a producir. Esa es la invitación al final del RIGI, pero ven a producir en grande. Saltando de ese punto que no quería que quedara afuera, que creo que es un ejemplo de en Latinoamérica, en nuestros hermanos pequeños que van a ir creciendo, nosotros, Chile y Perú, ya tenemos una madurez. No hay que inventar la rueda, ya hay tecnologías que nosotros estamos probando. ¿Por qué no ahora pensar en nuestros proveedores que sean proveedores internacionales? No tan solo que, oye, una empresa X se mueve en este ecosistema y nada más, sino que pueda decir, oye, mi producto puede servir en Perú, puede servir en Argentina y hace también generar un mayor beneficio, crear un mayor valor agregado, porque al fin y al cabo ese valor agregado llega a la sociedad, tiene que llegar a la sociedad. Si la minería es más eficiente a través de la tecnología, la sociedad puede tener una mayor cantidad de volumen de dinero para cumplir un estado de bienestar de derecho, que es lo que todos queremos, ¿cierto? Que es como, bueno, hace poquito estuve en Europa, estuve en Alemania y me di cuenta que el estado de bienestar de derecho funciona como un relojito, a diferencia de acá en Chile. Y ellos no son países comunistas, comunistas anarquistas, por así decirlo, sino que son países productores y que producen fuerte, porque Alemania es la quinta mayor economía del mundo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo nosotros ahora a través de la minería generamos ese pilar? Y bueno, ese punto que tú comentaste de la tecnología, las startups, la colaboración, al final es una colaboración de proveedores, incide en la sociedad y creo que debemos tomarlo. Por supuesto que sí. Tenemos que, nuevamente vuelvo a una política de Estado que tiene que existir un plan comunicacional bien potente, en el caso del Perú, por ejemplo. Pero bueno, muchos no están convencidos de la actividad minera. Y no tenemos, ahí tengo que admitirlo, cada empresa hace lo suyo porque necesita incrementar su producción, sus exportaciones, genera empleo, sí, decimos genera empleo, genera impuestos, pero ahí quedamos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. Yo como profesor universitario, no podemos quedarnos. Ahora que estos materiales son la sangre de la economía digital del mundo. No hay semiconductores, no hay armas, no hay si no tenemos estos minerales críticos. Dentro de ellos las famosas tierras raras. Tengo información de que en la zona de
Penco, Biobío, ¿no? Es una empresa peruana la que está desarrollando, que tiene también una mina en Brasil y está construyendo una planta de procesamiento en Luisiana, en Estados Unidos. Eso ha sido una noticia mundial, ¿no? Y yo digo, lo recibirán con los brazos abiertos, porque, como ustedes saben, esto de las tierras raras, por ejemplo, es todo un capítulo. Es muy complejo el procesamiento, es muy sucio, muy contaminante. Llegó la ecología a nuestros países y cerraron fundiciones, acá cerraron una gran fundición, refinería que era La Oroya, que refinaba casi todos los metales del centro, que son polimetálicos, y como te dije al principio, sacaba varios subproductos que sabemos que tenemos. En los concentrados que se van no sabemos qué elementos más tiene, porque no tenemos tecnología para detectarlo, para reconocerlo y para separarlo. Ahí está clarísimo. Entonces, y me puse a estudiar el tema y por qué domina tanto el gigante asiático, porque es tecnología, conocimiento, y se han preparado hace mucho tiempo. Entonces, si hoy reaccionamos como América Latina, países, Chile, Perú, ahora Argentina, también vendrá Bolivia, Ecuador, México, Centroamérica. Ya Salvador ya le abrió las puertas porque Bukele descubrió que en sus recursos mineros tenía más del 380% de su Producto Bruto Interno. ¿No? Panamá, estamos colaborando en que se reapertura la mina, una mina que puede producir casi 400.000 toneladas de cobre, y que ya está llegando el acuerdo para que reinicie la producción. Ya casi van 2 años de paralizado. Digamos esto, y esto va a traer un déficit estructural que ya muchos lo dicen, ¿no? Analistas de bancos de inversión, las instituciones, que va a decir este 26 va a ser unos 150.000, otros 200.000, 300.000. Bueno, los efectos de algunas interrupciones que ha habido en Grasberg, el teniente mismo del accidente paralizó. Sí. También algunas minas que ya son muy maduras, también, porque la minería está en constante cambio. No podemos decir que una mina va a producir eternamente todos los años. Los yacimientos, conforme se van produciendo, se van profundizando, y al profundizar las leyes bajan, las leyes de mineral, ¿no? En Chile era más de 1, hoy estamos llegando a 0.6 promedio, me parece. En el Perú muchas minas están explotando 0.4% de cobre, ¿no? Y la roca es más dura, más distancia, mayor costo. Y gracias al auge tecnológico, ya hoy día puede ser rentable, porque ayuda mucho la digitalización, la automatización, está ayudando mucho. Y eso también nos permite mejorar la gestión de los residuos, ¿no? De los relaves, de todas las emisiones furtivas. Yo creo que estamos llegando a una minería moderna, responsable, que controla sus efectos medioambientales. Pero ahí no podemos quedar, por favor. Ahí no podemos quedar. Creo que es el motivo de este punto. Sí. ¿Qué avanzar? Tenemos que ir más allá en el cobre, en el litio, en los que viene. Si hay tierras raras, bueno, tiene que haber tierras raras. Las tierras raras están en todo el mundo, están en toda la corteza terrestre, sino que son bajas concentraciones, y para eso necesita mucha tecnología. Pero ¿quién es el rey? Cobre, tanto por precio, por volumen, ¿no? Y que muchos lo dicen, que el cobre va a ser el nuevo petróleo, o es el nuevo rey de los metales. Yo sostengo que es el nuevo rey de los metales, ¿no? Exacto. Es un approach súper interesante, Rómulo. Yo quiero conectar justamente con ese último que dices. Es el rey de los metales, sí, sobre todo porque tiene, yo creo que 2 propiedades clave que lo diferencian del resto. Su precio es muy competitivo y sus propiedades de conductividad, a propósito de temas de tecnología, lo hacen único porque es un muy buen conductor de electricidad para los propósitos de tecnología que tenemos hoy. Recordemos también, el cobre es un muy buen también agente biológico, si es que estamos pensando en procesos que tienen que ir quizás hacia la biotecnología, la biomedicina, que es el futuro de la industria también. El cobre también ayuda para allá. Si el futuro es la electromovilidad, un vehículo eléctrico requiere 4 veces más cobre que un vehículo tradicional, por lo tanto también beneficia a la ingeniería de minas de cobre. Así que yo totalmente alineado con lo que dices tú, Rómulo, del cobre.
quiero conectar con otros conceptos también que dijiste que tienen que ver con tecnología. Yo creo que lo clave para que un país pueda salir del subdesarrollo es que pase de ser un país exportador de materias primas a transformador de productos, exportación de productos y tecnologías como tal. Y creo que ahí, estoy totalmente de acuerdo contigo, estamos frenados. Nos hemos quedado en un plató hace un buen par de años en el que no hemos podido pasar a ese siguiente nivel. Y quiero conectar con un tema súper importante, y ahí te voy a dirigir la siguiente pregunta, Rómulo, que tú mencionabas que tenemos que empezar desde la formación, en tu rol académico, tenemos que empezar también a tratar de generar esa inquietud, despertar esa curiosidad intelectual que permita desarrollar nuevas capacidades, porque la industria se está volviendo más compleja. Si el futuro está acá, en Chile, Perú, Argentina, el Cono Sur, y se está complejizando la ingeniería de minas, si pasamos de una ley de procesamiento de 1,3% de cobre, que para nuestra audiencia significa que en una tonelada tú tienes 1,3 kilogramos disponibles de metal, estamos pasando a leyes de corte que están en 0,4, como tú mencionabas. Acá ya estamos hablando del concepto, Rómulo, en Chile, por ejemplo, de faenas mineras especialistas en baja ley, es decir, 0,3, 0,25% de cobre. Es muy poco, por lo tanto requiere más capacidades técnicas, pero también requiere una mente más abierta, tener una mente que nos permita desarrollar ingeniería de minas de otra manera. Empecemos a pensar en nuevas tecnologías y cómo abordamos estos desafíos. Y ahí yo quiero conectar tanto contigo, Fred, como con Rómulo, por supuesto. Nosotros somos formadores, somos académicos también, y es parte de nuestra responsabilidad transmitir ese mensaje y despertar esa curiosidad intelectual a las nuevas generaciones. Creo que es muy importante porque las nuevas generaciones además vienen muy distintas. Crecieron, son nativos digitales, crecieron con tecnología, por lo tanto el acceso a la información es total, pero también acceso a información que no es totalmente confiable. Creo que nosotros somos los encargados en el futuro de transmitir un mensaje correcto y de que tenemos que desarrollar nuevas habilidades que requiere el futuro. No sé, Fred, si tú quieres aquí complementar esta idea y luego, Rómulo, te dejamos el espacio para que nos puedas dar feedback con respecto a esto de cómo formamos a los futuros y futuras ingenieras e ingenieros de mina de el 2030, 2040, 2050. Bueno, Francisco, yo creo que totalmente de acuerdo con todos los puntos que tú mencionaste. Pienso calcadamente igual que tú. O sea, hay que generar esa apertura de mindset de la nueva generación a entender cómo se hace la nueva minería. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo soy relativamente joven, no salí hace muchos años de la universidad, y cuando era estudiante, yo estaba viendo unos reportes de China sobre las tierras raras. Y le pregunté a un profesor: oiga, profesor, mire, esto se viene hacia el mundo. Y me dijo, así tal cual: cabro, olvídate de eso. Concéntrate en el cobre, en el oro, en la plata, en los elementos tradicionales. En ese tiempo ni siquiera se estaba hablando de litio. Eso acá no viene, me dijo. Yo, perfecto. Mira, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cuántos? 7, 8 años desde que yo salí de la universidad. Y hoy en día en las tierras raras, el litio, la electromovilidad está acá. Entonces, ¿qué hubiese pasado si ese profesor, obviamente no le estoy echando la culpa ni nada, pero hubiese sido distinto? Me hubiese dicho a todos: oye, interésense en esto porque se viene fuerte esa visión de futuro. Interésense en los yacimientos de baja ley porque se van a necesitar tecnologías para poder, voy a ser metafórico y para nuestra audiencia lo entiendan fácil, explotar ese yacimiento y obtener el valor. Y desde esa manera, ¿cómo nosotros también, Rómulo, y aquí te dejo el espacio a ti, cómo nosotros ahora podemos enseñarles a nuestros estudiantes a que con este panorama macroeconómico, geopolítico, de minerales críticos, minerales estratégicos, como lo quieran decir, les enseñamos a tomar decisiones? Porque eso es lo relevante para ellos. ¿Cómo pueden tomar decisiones a partir de esto? ¿Cuáles pueden ser sus 5 a 7 palancas que les permitan a ellos decir: oye, este proyecto está atrasado, lo puedo acelerar, esta tecnología necesitamos? Tener esa visión de sociedad donde, si este proyecto funciona bien, va a tener un efecto de economía de escala, donde no tan solo va a afectar a la comunidad con beneficios, sino otras industrias que se pueden ir desarrollando en cadena. Mire, la educación del pasado ya fue. Hoy hay que formar profesionales modernos. Ahí está ahora la inteligencia artificial. Yo creo que muchos cursos de que se dictan en las universidades ya no servirán para nada. Digo siempre. Occidente ha construido su propia vulnerabilidad. Tengo una presentación sobre la paradoja del talento en Canadá, en Estados Unidos, en Australia y ahora en Chile también, donde
los jóvenes no quieren estudiar geociencias, geología, mina, metalurgia. Ha reducido totalmente cuando en el gigante asiático solo hay 39 programas de universidades solamente especialistas en tierras raras. Entonces, creo que hay que reorientar, ya que están las herramientas para formar a los futuros profesionales del futuro. ¿Quiénes van a transformar estos insumos de la economía digital para poder aprovechar al máximo y darle valor? Nosotros exportamos valor. ¿Cuándo vamos a capturar ese valor? Es la gran pregunta. Y con esa preparación, mira las 7 palancas, estamos hablando, número 1, de la estructura de costo. Cada empresa minera tiene su estrategia, ¿no? Hay que estar en el cuartil menor de costo. Y eres resiliente, venga la subida, caída de precios. Pero esa subida, caída hoy tiende a ser más de subida. Cobre va a llegar fácil a $15,000, $20,000. Lo dice la regresión lineal, lo dicen los programas, lo dice el cuadro que dice que el hombre hasta el 2023 sacó 700 millones de toneladas y solo 22, 23 años próximos va a consumir los 700 millones. Y se calcula, cada año 23, 24 va subiendo y sácalo, multiplícalo por 25, sí, se dan más de 700 millones de toneladas, inclusive ahí se incluye un porcentaje del reciclaje. Imagina. Entonces, lo otro, la flexibilidad operativa, en que puedes aumentar la producción, bajar la producción conforme a lo que el mercado manda, ¿no? Eso las empresas lo tienen claro, los estrategas. Lo otro es la caja, la liquidez, que tienes tu caja, hasta cuándo puede aguantar. Tienes deudas, tienes problemas, entonces, hasta dónde eres capaz de aguantar con lo que tienes. El cuarto es la opcionalidad geológica, que es más que todo el cutoff, ¿no? El cutoff, o sea, el punto de equilibrio, hasta dónde puedes estirar. Porque como ingeniero de minas yo aprendí eso. Cuando trabajaba en una mina, los precios habían bajado y tuvimos que romper mina, como decimos en el argot criollo, de explotar la parte rica, para no poder bajar las ventas, ¿no? Mantener las ventas. Y cuando vienen tiempos buenos, aprovecharlas también para poder compensar la producción, y eso tiene que ser flexible, ¿no? Y otro tema que se ha sumado en los últimos años es pues, el riesgo país, el riesgo social, el riesgo de suministro. Ese riesgo hoy constituye una prima, parte de los precios de los commodities, ¿no? Y también tiene que saber bastante sobre la cadena de suministro. Y mucho se habla ahora del supply chain management, ¿no? Eso favorece bastante a las empresas mineras, que la cadena de suministro pueda mantener los costos en el tope para poder ser resiliente, ¿no? Y finalmente, pues, la cobertura de ventas, contratos, a quién vendes, contratos a futuro. Era muy famoso antes la contrata, porque los precios subían, bajaban, y quien tenía la inteligencia decía, pucha, vendo a un precio, ganaba, ¿no? Algunas veces también había vendido a un precio y había bajado después, o había subido y había perdido. Entonces, creo que las 7 palancas son trascendentes hoy para poder ser resiliente. Resiliencia es bajo costo, permisos sólidos, buena tecnología, gente. Y vulnerabilidad es alto costo, deuda, falta de liquidez. Y eso es lo que hoy día se tiene que manejar. ¿Eres vulnerable o eres resiliente? Entonces, creo que eso nos va a ayudar mucho en la planificación, en la manera de, obviamente, todo está ligado a la licencia, ¿no? No es fácil sacar una mina hoy, especialmente una greenfield. Aquí en el Perú tenemos varios megaproyectos. Solo en Cajamarca, en la parte norte, ahí tenemos 50 millones de toneladas enterradas, pero que valen cero, pero ya no puedo decir de esa manera porque ya no, lo que está en subsuelo prácticamente ya tiene que ser traídos para ponerlos en valor, ¿no?
Claro, los yacimientos se van modificando ahí, Rómulo, es lo que estás Realmente los diciendo. conceptos Sí, sí, sí. van modificando, se van perfeccionando y, y cómo no, gracias a este podcast y esperamos que los gobiernos también escuchen, los que toman decisiones, que realmente el gobierno del nuevo gobierno, dicen las noticias, va a recibir 4.000 millones más, dice. O sea, eso es buena noticia, pero con ¿Cómo valor lo vamos a hacer? añadido debería ser mucho más, ¿no? Sí, claro. Oye, Rómulo, mira, yo creo que visitando esas 7 palancas de valor y dejas una puerta, yo creo que un timing es muy bueno. Eh, Dejas una puerta abierta a que existen desafíos que no hemos resuelto y que probablemente este año no los vamos a resolver, son desafíos de largo aliento y quiero conectar nuevamente con nuestro mensaje de que tenemos una misión. Nuestra misión como podcast es justamente hacer ver, Rómulo, y por eso es que tú estás invitado acá, que necesitamos más minería, no menos. Es un mensaje clave y que es irrefutable. Segundo, necesitamos hacer más minería, pero buena minería. Y para eso es responsabilidad de nosotros transmitir ese mensaje a las futuras generaciones. Entonces, Rómulo, un poco resumiendo todo lo que hemos conversado en este capítulo, ya se nos pasó prácticamente 1 hora. Yo creo que no te diste ni cuenta, pero ha estado muy entretenido. Hemos hablado de minerales críticos, hemos estado hablando de cómo se activa la economía mundial a través de estos minerales críticos, hemos hablado de la estrategia que tienen que adoptar los países del Cono Sur para satisfacer estas demandas que se nos vienen y hemos entendido que no es solamente un tema de oferta-demanda, es un tema que involucra muchas variables más. Y como quinto punto hemos hablado de qué es lo que se necesita en el futuro, que no podemos quedarnos estancados. Así que, Rómulo, primero que todo te queremos como medio agradecer, nos sentimos tremendamente honrados de tu presencia acá, un actor clave, tal como te introducimos al principio del episodio, actor clave en la activación de la industria minera, no solo en nuestro país vecino, sino que a nivel global. Has tenido participación en todos lados, así que creo que, primero que todo, agradecerte la presencia, Rómulo. Te queremos dejar un muy breve espacio para que nos puedas dar un mensaje quizás de aliento a nuestras futuras generaciones y luego vamos a cerrar este episodio. Así que, en nombre del podcast, y Fred, no sé si quieres ahí aprovechar de agradecer brevemente la presencia de Rómulo. Te queremos agradecer. Nos sentimos muy honrados de tu presencia, Rómulo. Ha sido un agrado. Así que, Fred, te dejo espacio para despedir a Rómulo. Sí, Rómulo, más que nada lo que voy a decir es en materia personal. Cuando conversamos por primera vez para invitarte acá, dentro de todo lo que es tu trayectoria, destaco tu humildad como persona. Fue un sí rotundo, coordinamos y se hizo. Yo agradezco eso porque para nuestra audiencia, que es en estos momentos gran parte latinoamericana, pues, hartas personas también del Perú, que una persona con tu trayectoria, experiencia pueda comunicar toda esa evidencia, es clave y ayuda, nutre, deja un legado. Así que nuevamente, gracias Rómulo por la gran apertura a participar en este espacio que tú te diste cuenta. Fue una conversación de amigos. Sí, muchas gracias, Fred, muchas gracias, Francisco. Algunos pensamientos que quiero dejar es que los minerales críticos han pasado de ser insumos industriales a insumos estratégicos de seguridad nacional, seguridad económica, energética y tecnológica. Son la sangre de la economía digital. Y eso es lo que está dominando el mundo. La transición energética ya no es un desafío tecnológico, ojo, es un desafío minero hoy día. Porque tenemos que convencer a la gente que extraer un recurso va a traer beneficios para el país. Y lo otro es, dejemos de seguir exportando valor. O sea, que otro acapare el valor. Nosotros no estamos, digamos, capturando valor. Y eso pasa por el downstream. Downstream es avanzar en la cadena de valor. Si América Latina es relevante en la provisión digamos, de materias primas de estos insumos, pero no es relevante en su tecnología, la licencia social, permiso. Allí tenemos que trabajar bastante. Y eso, sí, con las alianzas internacionales, sí podemos resolver los problemas. Muy amable, muchas gracias. Mensajes claves que nos deja Rómulo. Nuevamente, Rómulo, en nombre de nuestro podcast Mindnoid y en nombre también de la minería chilena, te agradecemos tu presencia y tu aporte, Rómulo. Para nuestra audiencia, si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales, menciónanos para compartirlo en las nuestras, suscríbete en tu plataforma favorita y déjanos comentarios para saber cómo seguir mejorando.
Honrados de contar contigo, Rómulo, mucho hoy. Tremendo actor protagonista de la industria minera. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Minority.